Buenas tardes, queridos maestros. Bienvenidos a esta quinta sesión virtual de nuestro Diplomado Internacional para Líderes Educativos Transformadores. Nos encontramos ya muy contentos y muy emocionados porque estamos entrando a la recta final de esta maravillosa experiencia de aprendizaje en la que hemos compartido tanto la parte virtual a través de la plataforma educativa como con estas sesiones virtuales en donde tenemos la oportunidad de establecer un diálogo con los especialistas, con los expertos, que con mucho gusto han estado compartiendo con ustedes. En esta quinta sesión vamos a revisar los contenidos del módulo 5, en donde tendremos a nuestro queridísimo doctor David Calderón, que nos acompañará durante toda la sesión y con quien también podremos interactuar. Los invito, por favor, a que cuando se abra este espacio lo aprovechen y lo hagan para que se enriquezca con el conocimiento y el aprendizaje de todos. Antes de comenzar con esta parte, vamos a escuchar un mensaje de la directora de la Fundación Banorte, Frines Salguero, que como ustedes saben, pues es la asociación, la fundación que nos está haciendo favor de apoyar para poder llevar a la práctica, junto con Mexicanos Primero, esta maravillosa experiencia de aprendizaje. Entonces, vamos a comenzar con el video y las palabras de Frines Salguero. Adelante, por favor. Agradecemos las palabras de Frines Salguero y también nos unimos a la invitación para que concluyamos satisfactoriamente esta experiencia. Ya han sido muchas horas que ustedes han invertido y estamos pues ya muy cercanos a concluir y pues va a haber una gran fiesta en cada uno de los 3 estados que están participando en esta generación, tanto en Hidalgo como en Campeche y Puebla. Y pues en la graduación queremos verlos a todos. Entonces, pues mucho ánimo, ya saben que cuentan con los tutores, están ahí para apoyarles y pues también está el equipo de Mexicanos Primero con Sandra y Pilar que están, y Fernando, que también están muy cercanos a ustedes. Entonces, somos un equipo que estamos a sus órdenes
para apoyarles y pues también para animarlos mucho para que continúen y concluyan satisfactoriamente. Pues bueno, vamos ahora a comenzar con una buena práctica, una experiencia que creemos puede enriquecer mucho el tema que ustedes manejan directamente en el nivel de educación preescolar. Hemos preparado un video que les habla acerca de la experiencia de Sésamo y me permito presentarlo y corre el video. Adelante, por favor.
Bueno, pues muchísimas gracias por compartir este video y esta experiencia tan maravillosa de una maestra de preescolar, de Julieta, que nos da tips muy buenos para trabajar con los niños de una manera más activa. Les doy la bienvenida, yo soy la coordinadora académica del diplomado y pues es un gusto realmente estar otra vez con ustedes y presentarles a quien nos diera nuestra primera sesión Webex y ahora la última, en donde podremos hacer como un marco con todas las políticas educativas del país, que nos dan como un punto final muy interesante a todos los contenidos de nuestro diplomado. Entonces estoy segura de que lo van a disfrutar muchísimo y que vamos a poder conversar de una manera muy productiva y muy fructífera con el maestro David Calderón, quien es cofundador y presidente de Mexicanos Primero. Sabemos que Mexicanos Primero ha estado sumamente preocupado por darnos voz como ciudadanos y para lograr que entre todos garanticemos el derecho de las niñas, niños y jóvenes a aprender y para darles una educación de calidad. Mexicanos Primero se distingue por hacer una investigación muy rigurosa, por tener una comunicación que llegue a muchos sectores de la sociedad y por enseñarnos también y fortalecernos en la participación ciudadana. David ha tenido diversas experiencias en la educación a través de sus trabajos en las comunidades indígenas en Oaxaca y en Hidalgo, en el campamento de Colomoncagua de refugiados en Honduras, en la prisión de Reviria en Italia y las escuelas secundarias y preparatorias en la Ciudad de México. Él estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y ciencias sociales en Florencia, Italia. Ha sido docente e investigador en institutos de educación superior en México y en Estados Unidos, en donde su trabajo se ha concentrado mucho en los campos de la ética aplicada, el cambio cultural, la política pública y la participación ciudadana. Y entre sus últimas publicaciones de David tenemos un estudio sobre el aprendizaje del inglés en México, el desarrollo de la primera infancia, la relación en gasto de educación en México y el derecho de los jóvenes a aprender, y un informe comparado de los esfuerzos de los estados de México para promover la educación inclusiva. David ha servido como miembro de grupos variados, entre ellos el Comité Social Consultivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INEE, el Consejo Ejecutivo de la Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Educación, REDUCA, y el Grupo Técnico para la Iniciativa Global Educación Primero de las Naciones Unidas. Pues yo estaría aquí acompañando el proceso. Bienvenido, David. Y por favor, cuando sea el momento de participar, los invito a que en la plataforma presionen la manita que tienen ahí en el menú y yo con todo gusto les voy a estar cediendo la palabra y nuestro equipo va a estar abriéndoles los micrófonos para que puedan participar el día de hoy. Bienvenido, David, es un gusto que estés con nosotros. Adelante. Vinieron a jugar a nuestro patio. Tenemos estas horas por delante para conversar, para intercambiar ideas y tengo mucho gusto de presentarles a mi colega profesor, el maestro Fernando Cruz, y bueno, pues eso, pensar que este rato que tenemos es justo como poder estar en un patio de juegos. Vamos a poder hablar con rigor y profundidad de las cosas, pero también justo la idea de que el aprendizaje tiene que ser gozoso, así que muy contentos de este enorme patio que gracias a la plataforma que nos brinda el TEC de Monterrey, pues llega sus puntas a Puebla, a Campeche y a Hidalgo, a nosotros acá en la Ciudad de México, incluso a Monterrey, donde nos saludó Karina. Así que, pues, bienvenidos y listos para comenzar. Acá mi compañero Fernando quiere empezar justamente por el inicio. Muchas gracias, David. Siempre es un gusto escuchar
escuchar a un gran experto en la materia, ¿no? Sobre todo de primera infancia. Y me gusta mucho la analogía que haces de que este es un patio de juegos, y la verdad que ha sido así a lo largo de mucho tiempo, porque el aprendizaje, como nos comentaba hace ratito en el video Julieta, pues debe ser así, ¿no? Un juego permanente, pero siempre con la seriedad que requiere. Entonces, yo te agradezco mucho que me hayas invitado a estar charlando contigo y con todos nuestras amigas, nuestros amigos allá en estos estados. Entonces, vamos a tratar de hacer una charla muy amena para que el tiempo se nos pase rápido y podamos ir checando los temas que estamos en la agenda, ¿no? Entonces, una pregunta que yo le quería hacer para iniciar a David es que pasar del aula a una organización que se dedica a educación, me costó un poco de trabajo entender algunos conceptos muy relacionados con lo que manejaba, ¿no? Sinceramente, yo como maestro de aula, pues nunca tuve en mi vocabulario estas palabras de política pública. Entonces, en mi experiencia, pues sí es un proceso complejo de poder entenderlas, ¿no? Entonces, yo quisiera arrancar esta charla y después nos vamos, pero con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos entender una política pública de manera muy aterrizada para el maestro, ¿no? Para el maestro que está en sus escuelas? Sí, muchas gracias, Fernando. Yo creo que, y justo, no, como sabemos, el buen maestro, la buena maestra, es alguien que parte de lo que ya se sabe para llevarnos a lo que aún no conocemos. Cuando nos hablan de algo y nos resulta totalmente ajeno, cuesta trabajo familiarizarse y finalmente estar como en la disposición de adoptarlo. Y entonces vale la pena empezar por lo que tenemos muy presente. Y a mí una cosa que me ayudó mucho para entender lo que es la política pública fue este comparativo que nos da la historia. Por muchos siglos, en muchas de nuestras sociedades, y la nuestra mexicana no fue la excepción, nos quedamos con este arreglo para vivir en sociedad. Unos mandan y otros obedecen. Entonces, es muy sencillo, es muy tremendo, pero que funcionaba, pues sí, hasta cierto punto funcionaba. En esa perspectiva de una sociedad vertical, de una sociedad que tiene muy marcados los pisos, los estamentos, los niveles, en algún momento México se pareció bastante a la sociedad de castas de la India, ¿no? Que también muy recientemente apenas empezó a entenderse a sí misma como una sociedad democrática. Ahí es donde uno empieza a ver el valor de esta concepción políticas públicas. Cuando el gobernante estaba por arriba y por afuera de los gobernados, entonces sencillamente hacían mandatos. Entonces, tú te callas, tú hablas, tú eres maestro, tú no, tú tienes derecho a esto, tú no, ustedes no se pueden casar entre ustedes, y cosas de ese tipo que todos vimos en nuestras clases de historia y que nuestros ancestros padecieron. Justamente hoy celebramos, y con mucho gusto, a quienes nos dieron patria y libertad. Claro. Entonces todos recordamos que en el grito justo se hace como este recuerdo muy gozoso y muy agradecido de los que nos dieron patria y libertad. Y justo esa primera generación de mexicanos, ya plenamente mexicanos, ya no solo novohispanos, ya no solo mexicanos en el corazón, sino que se decidieron hacer una patria, en ese grupo había una conciencia muy fuerte de que las cosas tenían que cambiar. Y entonces ellos abrazaron esta idea de que había que poner las cosas al revés. El mandato no lo reciben los gobernados, lo reciben los gobernantes. El pueblo es el verdadero soberano y entonces le da sus mandatos a quienes nos tienen que coordinar en la vida social. Entonces sí tiene que haber gobernantes, sí tiene que haber atribuciones propias de ellos, sí tienen que ejercer la autoridad,
pero tiene que ser una autoridad que marque en las leyes, tiene que ser una autoridad en beneficio del pueblo y tiene que ser una autoridad temporal y revocable. Revocable, es decir, que se pueda revocar en algún momento dado. Que a lo mejor a alguien le gustó mucho ser presidente municipal, pero si dura para siempre, entonces ya no es presidente municipal, es un reyesito, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, la idea misma de la que surgió nuestra nación es una sociedad en donde se rompiera ese esquema de muchos pisos. Ustedes recuerdan, ustedes maestras, maestros recuerdan a nuestro querido Morelos, ¿no? Entonces, cuando él escribió ese texto que marca como la visión de cómo va a ser México independiente, en los sentimientos de la nación dice que no haya distinción de castas, que no haya distinción del origen de las personas, que lo único que distinga al ciudadano A del ciudadano B, dice, sea su virtud, ¿no? Que nada más digamos, híjole, qué buena persona, y esa sea la única distinción. Entonces, no hay grados entre nosotros, no hay títulos nobiliarios, no hay casta que valga, todos seremos mexicanos. Y en esa visión, entonces, se necesita ponernos de acuerdo sobre los bienes públicos, los que son de todos. Ese ponernos de acuerdo, ese darle contenido al mandato, que ahora ya no es la orden del rey al virrey y de ahí a todos los demás en cadena, sino el mandato del pueblo a quienes lo van a coordinar. Ese mandato se tiene que organizar y tiene que quedar plasmado en una serie de estrategias, en una serie de reglas y en una serie de actividades programadas. Entonces, ¿qué son las políticas públicas? Son los criterios para decidir sobre el bien público, ¿no? Entonces, política pública de salud es, la salud es un derecho de todos, los gobernantes están para facilitar, favorecer, propiciar, defender nuestro derecho a la salud, y entonces tiene que haber políticas públicas de salud. Por más capaz que sea la persona que escojamos para que nos coordine, por más genio que sea el secretario de salud, esa persona se tiene que apegar a una estrategia. Y todos tenemos que saber, o poder saber, cuál es esa estrategia, ¿no? Sí, que no nos sorprenda ahí como, esta mañana se me acaba de ocurrir, y pum, ¿no? De la manga directamente les traigo lo que se me acaba de ocurrir, y ahora no nos vacunamos porque no me gustan las vacunas, ¿no? No, tiene que haber un marco que nos dan las reglas, las leyes, pero después esas leyes no se quedan solo en el papel, hay que bajarlas a programas, hay que bajarlas a metas, hay que bajarlas a actividades diferenciadas en responsabilidad. Entonces, las políticas públicas es ese conjunto de las leyes, los criterios de decisión y las actividades programadas que permiten que un bien público se complete, se resguarde, se multiplique, se potencie, ¿no? Entonces, de lo que vamos a hablar en esta sesión es precisamente cuáles son las políticas públicas que afectan, que marcan la pauta del trabajo del líder educativo, del director de preescolar en concreto, cuáles son esas decisiones macro que uno tiene que aterrizar en su propio jardín, que uno tiene que aterrizar en su propia comunidad educativa y que tienen que ver con esas leyes, que tienen que ver con esas estrategias y que tienen que ver con actividades que están previstas y que deben ser del dominio público. Después está la creatividad, la capacidad de innovación de cada líder, pero es como las improvisaciones en los conjuntos de jazz o en las improvisaciones de los tríos huastecos o en las improvisaciones de un grupo de jarochos, ¿no? Claro. Hay una pauta y después sobre esa pauta se enriquece, pero sí hay una pauta marcada que nos ayuda a todos a saber qué podemos esperar. Entonces, de lo que se trata esta sesión y el material que se estudió en las lecturas y en las actividades que han venido realizando las maestras y los maestros en este diplomado, vamos a hablar a lo largo de esta sesión
de las políticas públicas, ¿no? De cómo son esas reglas, cómo son esos criterios de decisión, cómo son esas actividades que nos tocan como líderes escolares y que se marcan en el espacio de toda la nación, en la normativa del Estado, en la normativa del nivel y del sector, pero que nos toca a nosotros como músicos interpretarla con nuestro peculiar estilo en nuestro jardín. En nuestros contextos, ¿no? En nuestros contextos. Y ese es un gran reto para los líderes escolares que hoy necesitamos en nuestras comunidades escolares, ¿no? Entonces, bueno, creo que este primer saque, no sé qué les parece a ustedes, pero siempre es maravilloso escuchar la parte histórica, científica, que va ensamblando el maestro David, con respecto a los temas que nos atañen hoy en esta tarde ya de viernes, de gritos de independencia, que sabemos que están muy movidos en sus comunidades, pero vamos a arrancarnos con un mensaje central, ¿no? Que nos trae el día de hoy. El mensaje justo que les quisiera dar, aquí estamos empezando al revés y haciendo trampa, pero vale la pena, es de qué se trata esta sesión y qué nos llevamos, qué me gustaría pensar que después de este diálogo que tengamos nos vamos a llevar cada una, es esta idea. El director es el principal defensor, es el principal promotor del derecho a aprender desde la escuela. Entonces, hay muchos defensores de derechos, pero el defensor de derecho más concreto y más práctico que va a tener un niño en su vida a estas edades va a ser el director de su preescolar. Así es como estamos planteando desde el diplomado el papel del director. Entonces, no es solo un buen organizador de una institución pequeña, no es solo un administrador que, por supuesto, uno como director de jardín, pues acaba haciéndole de todo, ¿no? Y podría dirigir después, no sé, una tienda de cadena, porque todo lo que hay que saber hacer y las decisiones que hay que saber tomar ahí sobre la marcha, claro, te hacen un gran administrador. Y eficientizar a veces recursos, ¿no? Sí. Que no tenemos a la mano. Y saber cómo entrar a esas distintas situaciones, pero además de ese administrador de recursos materiales, tiene que ser el alma de una comunidad, tiene que ser auténticamente el líder, como dijimos en la primera sesión, el que marca la pauta, el que da el tono, ¿no? Y entonces, el liderazgo es precisamente esa capacidad que tiene que ver con conocimientos, que tiene que ver con valores, que tiene que ver con actitudes, que hace la diferencia de si el derecho de sus niños se puede ejercer plenamente o, bueno, pues quedó ahí, ¿no? Medio golpeadón, a veces sí, a veces no. Esta posibilidad de que los niños vivan plenamente como es su derecho, como lo marcan las leyes, como la Constitución lo señala, dependerá mucho del tipo de líder que seamos cada uno en su jardín. Claro. Entonces, de eso se trata esta sesión y, pues bueno, el material que estudiamos va por ahí. Y efectivamente, en ese ánimo de necesitar nuevos actores, pues estamos como en este proceso de cambio, ¿no? Y eso nos lleva al tema de la profesionalización que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Sí, justamente este esfuerzo para atender mucho la situación de cada uno de los maestros, de cada uno de los directores, el tener parámetros es una política pública. Entonces, hoy tenemos una política pública de profesionalización. ¿Ya la hemos tenido en el pasado? Sí, sí hemos tenido una política de profesionalización docente. ¿Muy buena? No, la verdad es que no. Tuvimos avances, sin duda. La primera política docente del país fue una política de emergencia, ¿no? Cuando llega en 1921 Vasconcelos a hacerse cargo de la flamante Secretaría de Educación, que él mismo diseñó, él está muy consciente que está empezando a arar, digamos, sobre salvaje, ¿no? Sobre terreno volcánica que no había sido previamente concebido como un conjunto nacional, no había sistema educativo nacional. Había escuelas, había muy buenas, pero dependía justo de la fortuna
de si vivías como niño cerca de una gran ciudad y tus papás podían entender el valor de la educación y podían permitirse prescindir de tu trabajo, incluso como niño, para que pudieras ir a la escuela. Entonces, casi automáticamente tener escuela era ser privilegiado porque vivías en una ciudad y ser privilegiado porque era de clase media para arriba. De clase media para abajo no te podías permitir ir a la escuela porque se ponía en riesgo la supervivencia de todos. Y sobre todo había como esta inercia cultural. Entonces, la primera política pública es que haya escuela y que haya maestro en cada localidad de México. Entonces, nuestra primera política era cómo profesionalizo a las personas que tengan esa disposición. Pues un cursito rápido y vámonos, lánzate, ¿no? A las misiones culturales, lánzate. El sistema educativo mexicano se parecía bastante a CONAFE, todo el sistema, ¿no? Era, te agarras unos chavillos que tengan ganas, que quieran servir a su patria, que estén convencidos, aunque no les sepan gran cosa a lo que tienen que hacer, y aunque no tengan una formación previa muy sólida, pues sobre la marcha se van acomodando los melones y vámonos, ¿no? Y hoy podemos decir que es diferente, ¿no? Así es. Hoy contamos con políticas públicas que ya tienen que ver con una formación inicial, de inducción y mentoría. Sí. ¿Qué nos podrías comentar sobre esto? Se trata justo que a lo largo de los años fuimos entendiendo el valor de que los maestros de México sean personas con una formación muy sólida, que llegar a improvisar al salón de clase es necesario, pero cuando conoces la pauta, ¿no? Es como si alguien, igual en un conjunto, quiere improvisar, pero no sabe ni leer la pauta, ¿no? Entonces decir, no, a ver, primero domínate el pautado y luego ya sobre eso improvisas, ¿no? Exacto. Entonces, cada vez se ha ido reforzando más la formación inicial, nos falta, se ha ido reforzando, por lo menos ahora ya se tiene como algunas pautas sobre la inducción. Uno caía de golpe, tú lo viviste, se iba de bruces a acá está tu nombramiento y a veces pues ni nombramiento ni claro ni nada. Tu orden de presentación y ve y preséntate, ¿no? Sí. Y literalmente uno se presentaba, conocía en un solo jalón, en una misma mañana conocía a su director, a sus colegas, a los maestros y tal vez hasta la localidad a la que llegabas, porque era la primera vez en tu vida que te plantabas ahí, ¿no? Entonces, muchos cambios y ahora sí que sin introducción ninguna, sin anestesia, te agarraban y pum, vale a la alberca a nadar, ¿no? Entonces, ahora sí está contemplado que haya un proceso de inducción y que haya un trabajo de mentoría, es decir, que los maestros más experimentados puedan ayudar a los profesores novatos a incorporarse. Y en ese sentido hay un papel crucial que tiene el director, ¿no? Justo eso no solo se reduce a estos primeros años, ¿no? Ahora en las políticas públicas, especialmente con la construcción de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se estableció que haya este proceso de 2 años desde el momento que uno es evaluado y queda entonces admitido inicialmente al servicio profesional docente, se sabe que el nombramiento no es definitivo. Y no es definitivo porque, es decir, a ver si nos ponemos de acuerdo, ¿no? A ver si eres la persona que buscamos como maestro y si el sistema realmente responde a tus expectativas. Ese proceso es de 2 años, pero en realidad uno necesita formarse permanentemente. Entonces, de nuevo regresamos a la responsabilidad del líder escolar. Tiene que ser el director el principal agente que acompaña la formación continua de sus maestros. Nos acostumbramos de la etapa anterior, ya mejoramos en el tema de profesionalización docente, pero, por así decirlo, en muchos sentidos nos fuimos con la finta. La formación continua frecuentemente la entendimos como acumular cursos, puntos y grados. Entonces, los maestros se convertían en grandes estudiantes de procesos formales, pero no había como una verificación de eso, y eso cómo conecta con lo que pasa en el aula. Con la práctica, ¿no? Entonces, tal vez el ejemplo de una buena intención que se va desviando cada vez más de la ruta fue lo que nos pasó con el servicio
con carrera magisterial. Entonces, carrera magisterial tuvo un planteamiento muy valioso y muy sólido, y podemos decir fue un gran paso adelante en la profesionalización de los maestros de México, pero todo lo vivimos y todo lo padecimos como primero el paso de los niveles se fue haciendo cada vez más confuso. Muy pocos profesores llegaron al nivel E, y frecuentemente pues uno podría decir, claro, alguien que llegó al nivel E pues es cinta negra tercer dan en preescolar, por ejemplo, y entonces como director o los logros de sus alumnos deben ser totalmente sobresalientes, porque si alcanzó ese nivel, esos grados escolares, esos puntos, si pasó por toda esa preparación, pues eso se debe ver reflejado. Cuando se hace un estudio muy serio, allá todavía en el periodo en el que estábamos cruzando de 2006 a 2007, se vio como el efecto de carrera magisterial era muy tenue y desaparecía en el tiempo. Entonces, toda esa inversión que hicimos en la formación de los maestros rara vez se veía reflejado en el logro de los alumnos. Pero esto era solo un proceso para llegar a lo primero, que era que los alumnos aprendan. Entonces, como decía Julieta, eso tiene que ser nuestro centro, así ahora lo marca explícitamente la Constitución, pero acompañar la formación continua de los maestros es ahora tarea del director, porque ningún experto externo te va a dar todo lo que te va a dar tu propia comunidad docente, tu propio colectivo, y mejor que nadie, situado y relevante, tu director. Exacto. Y en ese mismo tenor de cambios, pues también necesitamos mejores mecanismos para seleccionar a quienes van a estar dirigiendo las escuelas o dirigiendo estos procesos de transformación. Entonces se genera este concepto muy mencionado en el magisterio de idoneidad. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo es esta política pública que permite hacer esa selección? Sí, justo cuando hablamos de idoneidad como dices, es un concepto polémico que necesitamos, digamos, ir deshebrando más fino, y eso vale para todos, desde el secretario de Educación Federal hasta todos los que nos dedicamos dentro y fuera del aula a educación, porque idoneidad debe entenderse en un sentido dinámico. No es, eres idóneo y lo eres para siempre, sino que eres idóneo para cada momento y para cada contexto. Entonces, la idoneidad de los maestros no es un nuevo título nobiliario, ¿no? Ya nos dijo Morelos, a ver acá, acá todos los méritos se demuestran en la acción. Entonces, la idoneidad de los docentes quiere decir, tenemos un criterio razonablemente objetivo para decir, esta persona hace muy bien el papel de agente de transformación, que es lograr propiciar los aprendizajes en sus alumnos. Entonces, esa idoneidad para incorporarse al servicio es, para decirlo de cierta manera, un primer reconocimiento de aptitud. Eres apto, pero eso no quiere decir que hoy lo lograste plenamente. Exacto. Entonces, así como no es un juicio sobre las personas, sino sobre su desempeño, el haber dicho, ok, en este primer proceso de evaluación no alcanzaste el mínimo indispensable. No significa esa persona no es valiosa o no tiene vocación docente. Quiere decir, no está alcanzando el mínimo que se considera en la perspectiva nacional para que, digamos, le confiemos un grupo en un salón de clase. Una vez alcanzada la idoneidad, no quiere decir de ahora y para siempre esta persona resultó y resultará positiva para el proceso de los niños. Mucha gente dice, bueno, entonces, ¿por qué me dieron un título de la normal? Ah, pues porque decimos que sí cumpliste los requisitos. Pero así como pasa con los médicos, que haber pasado por la escuela de medicina no significa que le atinas a mi tratamiento, que le atinas siempre al apoyo que necesita mi derecho a la salud. Entonces, si eres, por ejemplo, un médico del Seguro Social, pues eres el agente designado para defender el derecho a la salud de tus pacientes. Y eso conlleva una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad, y eso es lo mismo que, digamos, en paralelo lo que se ha planteado ahora para los docentes y los directivos.
esta idoneidad quiere decir, está la aptitud y esta aptitud debe constantemente verificarse, sobre todo porque hay un derecho en juego. Entonces, no cualquiera puede ser maestro, no cualquiera puede ser director, y la preparación previa es un indicador, pero no es el único. Exacto. Eso lleva a esta reflexión también, que es lo que estamos colocando ahí en la lámina. Cuando se entrevistó a una muestra representativa y significativa de directores mexicanos, lo que nos dijeron es, y está registrado, esta encuesta se llama TALIS, se hace por parte de todos los miembros de la OCDE y se puede comparar resultados de país en país. 2 de cada 10 directores dijeron, yo sí tuve una oportunidad formativa para la función antes del nombramiento del director. Pero eso quiere decir 8 no la tuvieron. Después de que les dieron el nombramiento, 3 de cada 10 dicen, nunca tuve ninguna formación para la función que tengo. Entonces, ahí se ve que traemos desajustado la política pública. Necesitamos propiciar mucho más la formación previa al nombramiento y sobre todo asegurar la formación una vez tenido el nombramiento. Porque de nuevo, cuando uno hace la evaluación, la gente dice, ya me gané mi lugar a través del concurso de oposición y mi promoción quiere decir que el Estado mexicano me reconoce como apto para ser director de un preescolar. Sin duda, así es. Eso no quiere decir que entonces ya la ganamos y para siempre, porque si no, nada más recorrimos unos meses lo que antes pasaba. Como tengo mi papel, pues ya, ¿no? Nadie me pida cuentas nunca y aguántense y mejor si les parece, pero si no soy como soy y no me parezco a nadie y no pienso nunca más estar sometido a un proceso de verificación. No, es que sí hay que verificar si constantemente te mantienes en el nivel que se espera de un director. Entonces, las oportunidades para formarse y continuar a ser un profesional están ahí en la promoción. Lo que hay que entender es que la profesionalidad, como decíamos, es dinámica, ¿no? No porque pasé por un proceso de profesionalización, ya soy profesional definitivamente y para siempre. El mundo va cambiando y entonces la escuela, los niños, exigen de mí que constantemente mi profesionalización vaya al ritmo de los tiempos. Claro. Una de las cosas que nos falta para ese proceso de profesionalización es que no es solo un esfuerzo personal, es también un logro colectivo. Todos recordamos con mucho cariño y con mucha gratitud a los que nos ayudaron a entender nuestra función. A veces otros directores, a veces nuestros propios maestros del colectivo de nuestra escuela, o sea, a la buena y a veces no, a la no tan buena, nos enseñaron cómo ser directores, ¿no? Claro. Pero nos falta mucho ese proceso que no es pasar por un montón de cursos, sino la oportunidad de observar a los pares y de estar envueltos en proyectos conjuntos, porque se aprende a ser director siendo director. Y aprendiéndolo de grandes directores. Por eso también acá en el diplomado y con el apoyo de Banorte estamos planteando un proceso que va a continuar durante años porque nos vamos a intercambiar buenas prácticas, porque vamos a tener la oportunidad de seguirnos formando con directores que están en el mismo espíritu y con las mismas ganas de aprender. Exacto. Y eso también exige que la política pública cambie, ¿no? Así es. Y que entonces, y corrígeme si estoy mal, pero entonces, como agentes en campo, como agentes que estamos en las escuelas, dirigiéndolas, acompañando a los profesores, nosotros nos convertimos en agentes muy dinámicos para llevar información a esas políticas públicas de qué está funcionando y qué no ha funcionado tan bien, ¿no? Así es. Parte de la defensa que queremos hacer de la profesión docente y directiva es que las políticas públicas en México no solo deben tener a los maestros y a los directores como objeto de la política pública, es decir, que alguien en un escritorio y que se siente súper genio diga, ah, pues es que los directores deben de y los maestros deben de. A lo mejor lo que ha revisado de literatura en otras partes del mundo, lo que ha ensayado en pequeña escala, le da pautas para eso.
pero la política pública tiene que ser una construcción colectiva. Y entonces, así Claro. como se necesita que llegue desde arriba esa visión, es muy importante que desde abajo llegue la rectificación. Entonces, esa retroalimentación. El sueño es que en muy pocos años los maestros y los directores sean ellos agentes de política pública, que la política pública no solo sea algo que ellos reciben e interpretan, sino que empiecen a ser compositores. Un buen músico, y sobre todo el que improvisa bien, que resuelve las cosas en el momento, que le pone creatividad y estilo, se convierte a su manera en un pequeño compositor. El asunto es que en el tiempo los maestros y directivos de México se conviertan en grandes compositores, que ellos sean también generadores de propuesta de política pública, y no estamos tan lejos de eso como uno podría imaginar. Si le vamos dando voz a los directores, si por ejemplo en procesos como este que estamos viviendo juntos, los profesores se acostumbran a documentar su práctica, se acostumbran a argumentar sus planteamientos, entonces ya son grandes dialogantes que se pueden sentar con el secretario de Educación de su estado y eventualmente con el secretario de Educación de su país y con la directora de Desarrollo Curricular a decir, no, pues disculpa, pero fíjate que eso no funciona, ¿no? O sea, yo ya lo probé en la práctica y pues tú eres ingeniero, pero yo soy astronauta, ¿no? Y a mí que sí me toca manejar la nave, yo te digo, si pierde aceite por acá, entonces hay que resolver ese punto. Ese diálogo todavía no estamos habituados, pero es hacia donde queremos apuntar. Exacto. Dejar esto, como observamos, dejar esto de la administración y tener un liderazgo mucho más dinámico, más activo, ¿no? Y un buen inicio podría ser ese liderazgo pedagógico, ¿no? Que planteas aquí en las filminas. Y otras políticas públicas que pueden ser también para atraer y retener a maestros efectivos. Así es. Una de las cosas que hemos discutido mucho acá en Mexicanos Primero con los funcionarios es que la responsabilidad del director es mucha, y yo que les digo a ustedes, pues la viven todos los días, porque tienes que conjuntar las expectativas, las capacidades y las limitaciones también de tu colectivo de docentes. También cada una de las familias, y como diría mi maestro, sus cadaunadas, porque también las familias son peculiares, los niños, ¿no? Entonces, te conviertes en alguien que tiene que armonizar una comunidad compleja, diversa, una variedad de edades importante, a veces una variedad de orígenes, una variedad de edades en tus docentes, una variedad de su etapa en la vida profesional, entonces vas a tener novatos, experimentados, uno al lado del otro, entonces a ti te toca conjuntar todo eso. Si de repente de un grupo humano te hacen a ti responsable, pues todos los directores, alguna vez por lo bajo, y ahora necesitamos decirlo por lo alto, oigan, pues es que a mí sí me gustaría poder tener voz sobre quién viene a trabajar conmigo, ¿no? Entonces, nosotros soñamos que en un futuro no muy lejano, sí, no solo haya una distribución justa, todos sabemos que ahora el gran paso que se dio, y de veras que es un gran paso, es que el momento de los nombramientos y de la asignación a las escuelas ya se hace público. Entonces, vas al concurso de selección, pasas las evaluaciones y después se hace este evento público de decir, a ver, profes, acá están las plazas disponibles, ¿dónde pides trabajar? ¿No? Nosotros pensamos que el ideal es que, además de que haya esa oportunidad, eso se empate también con una voz del director. De decir, espérenme, pero también déjenme decirles qué necesidades tenemos en esta escuela, ¿no? Entonces, pues sí, me encantará recibir a los novatos, pero también tengo la posibilidad de decir, ok, pero con este ángulo, ¿no? En este momento me hace falta que alguien se haya metido más por este lado. Entonces, las atribuciones que el director debe tener eventualmente como líder del equipo y escogiendo hasta cierto punto también la combinación de perfiles de sus docentes para lograr lo que se espera de la escuela. Exacto. Lo mismo también que esta profesionalización del líder escolar permita que establezca con mayor claridad las reglas, las pautas
de disciplina y convivencia. Entonces, que no quede al capricho, como en un momento había, ¿no? De, pues si no te gusta mi preescolar, aquí somos súper exigentes y regañamos a los niños. O en el otro decir, no, no les digan nada a los niños, porque... y entonces ahí están ahí sacando los dientes en el patio. Y ahora tenemos pautas para disciplina y convivencia, ¿no? En casi todos los sistemas estatales ya tenemos lo que se llama el marco de convivencia. Ya hay como una estructura primera, una pauta para decir cómo se maneja la convivencia en las escuelas, cómo deben ser las sanciones disciplinarias, para que no se pase de duro o de blando, digamos, la perspectiva del director. Pero hay que ahora empoderar a los directores para que tengan más voz y más margen de actuación y saber flexibilizar y que eso esté dentro de lo previsto. Y lo mismo, la didáctica y la gestión, que esté más en la escuela y menos como en los cuerpos intermedios. Nadie aprende en la Secretaría de Educación Pública, o bueno, se aprenden cosas, pero no las que son relevantes, no las que son relevantes para el aprendizaje de los niños. Entonces, hay que devolverle a la escuela y por lo tanto al líder escolar la posibilidad de eso, como un gran director de orquesta, el decir, pues bueno, el compositor se lo imaginó con 4 violines, pero a mí me sirve con 2 violines y 2 clarinetes. Entonces, háganme responsable del resultado, pero déjenme entonces también moverme, tener el margen de maniobra adecuado, no arbitrario, pero sí el justo, para que yo con libertad pueda decir, con esto sí puedo alcanzar los resultados que se esperan de mí. Exacto. Y tal vez uno de los elementos más críticos, que es el tema de la participación, la corresponsabilidad y la colaboración. Durante muchos años nos planteamos la escuela casi como un ambiente cerrado, ¿no? Todavía es muy significativo que en la mayor parte de las escuelas mexicanas hay puertas muy altas y se cierra con candado, ¿no? Entonces, el adentro y el afuera está muy tajantemente marcado. A mí me sorprendió mucho, visitando varios países, el hecho de que uno pudiera entrar a la escuela. Entonces, me pasó, por ejemplo, en una escuela en Estonia, en donde yo me asomé, estaba abierto, dije, oigan, buenas tardes, me dijeron buenas tardes, me pasé hasta el patio y buenas tardes, y todos los que pasaban me saludaban, y a nadie se le ocurrió decirme, oiga, ¿y usted qué está haciendo aquí, no? ¿Quién es? Entonces fui a la dirección y dije, oiga, pues mire, yo soy visitante, me dedico a educación, pero ahorita estoy de turista y quería preguntarle si puedo observar la escuela. Y dijo, sí, claro, en Estonia las escuelas son del pueblo, entonces cualquiera puede entrar, porque nadie puede negar la entrada. Yo me quedé sorprendidísimo, ¿no? Y este concepto de, no, a ver, lo público es siempre abierto. Y dice, es como si tú, por ejemplo, entraras a una instalación pública de un ministerio y no pudieras pasar libremente. Y dije, pues es que en mi país tampoco. Hay que apuntarse a la entrada, te hacen vasco, esperar afuera, ¿no? Pues, si no tienes cita te regresan. Y a veces las políticas públicas resultan como contradictorias, ¿no? Yo recuerdo este programa hace unos años de Escuela Siempre Abierta, pero pues en mi secundaria empezaron a construir una barda de 3 metros, ¿no? Y a poner candados enormes. Sí, entonces, ¿cómo se contradice mucho veces sí, y que dices, claro que hay que tener atención a la seguridad, pero este concepto de lo público es público, lo público es de todos, ¿no? Entonces, no solo los ciudadanos que tienen hijos en edad escolar o en esa escuela, ¿no? Es que la escuela es de todos. Y entonces, así como nos llama la responsabilidad de todos, de no tires basura, paga tus impuestos para que paguemos la escuela, para que paguemos el salario de los maestros. La escuela es pública y tú puedes venir a verificar lo que quieras, porque entonces no puedes interrumpir el salón de clase, pero entrar a la escuela, claro que puedes entrar a la escuela, pedir informes en ese momento, te los dan. Entonces me dijeron, sí, claro, ¿qué quieres saber? Y yo, bueno, pues ahí saco mi libreta y luego, ¿no? Pero me encantó esa visión de la escuela abierta. Entonces, en el tema de la participación, me parece que durante muchos años expulsamos a la comunidad y a las familias de la vida de la escuela. Y ahora las llamamos, vengan a la escuela, y pues vienen poco, porque no hay la costumbre de,
Ay, sí, hay que ir, Hay que ir. no cada 2 meses a firmar la boleta, todo el mundo llega tarde, no, ¿a qué vamos? Porque nos regañan, aquí, perdón, nos estamos saliendo Estamos del saliendo foco. a cuadro. Perdón por el manoteo, pero así. Esto es apasionante. Entonces, eso que le toca a los líderes escolares de volverse profesionales para propiciar la participación. Entonces, así como no podemos estar en el extremo de nadie entra a la escuela, no podemos estar en el extremo de hacemos asamblea popular revolucionaria cada tarde y a ver qué queremos que la escuela sea, ¿no? Hay una pauta, hay una normativa que hay que responder a ella, pero sí que el director pueda, si va a ser el agente de la identificación de la comunidad, entonces tiene que tener elementos para poderlo hacer. Y es algo que los directores de México tienen que aprender, ¿no? Hubo una época en que ser director era justo como administrar una pequeña sucursal de la secretaría, ¿no? Y entonces te volvías pues un rey papelero, ¿no? Encerrado en tu oficina, llenando papeles, salías, gritabas un poco, cállense que no me dejan trabajar. Para que se dieran cuenta que ahí estabas. Ni hablar de los directores que se la pasaban en desayunos con el diputado, el regidor, el otro. O que te tienes que convertir pues en recaudador profesional, ¿no? Y entonces ahí andas pasando el sombrero de, oiga, ayúdenme para el techo de la escuela, oiga, ayúdenme con esto. Muy valioso lo que hicieron los directores, los directores viejos, los directores de edad, siempre te decían con mucho orgullo, por lo menos me pasó con mis colegas, que decían, es que yo hice esta escuela. Imagínate la responsabilidad que les dimos a los directores, que les daban el nombramiento, y yo recuerdo así como con lágrimas en los ojos, suyos y míos, ¿no? Me contaba como decía, como en el fútbol llanero, yo me conseguí mi botecito de cal, y entonces marqué dónde iba a estar la escuela que ahora ves, ¿no? Entonces, le debemos muchísimo a esa generación de directores, pero una responsabilidad excesiva que poníamos sobre sus hombros, ¿no? Ahora, lo que sería injusto es quedarnos nada más en administradores de recursos y en reportadores a la Secretaría de todo lo que cumplimos, y ni conozco a los niños, ni trabajo con los maestros, ni las familias me conocen. Entonces, se necesita que el director se convierta en el gran articulador de la comunidad, en alguien que tiene habilidades desde comunicarse, desde crear confianza, saber distribuir tareas, el saber que no todo se reduce al Consejo de Participación Escolar, porque, como sabemos, como sabrán maestras, maestros, a veces el Consejo de Participación pues se convierte en la reunión de las mismas 8 señoras que de por sí ya, ¿no? De repente sienten que manejan la escuela, y pues acá nos acomodamos para la kermés, si es mi comadre y la otra, y aquí nosotras gobernamos la escuela, ¿no? Dice, no, a ver, tranquilos, ¿no? Claro. De lo que se trata es de colaborar, de facilitar las cosas, pero más allá del Consejo de Participación y más allá de la Sociedad de Padres, que las dos juegan un papel muy valioso, es con toda la comunidad, ¿eh? Por ejemplo, una cosa que me sorprendió, cuando tú hablas con los papás de México y les preguntas, oye, ¿estás en la Sociedad de Padres? Te dicen, no están en los cargos de la Sociedad de Padres, pero por ley están en la Sociedad de Padres. Entonces, volverse corresponsables de la escuela, pues no pasa mágicamente, pasa si hay un director elocuente, decidido, paciente, porque sabe que, pues si no sabemos participar como ciudadanos en las elecciones, que nada más es un domingo en la tarde, pues luego participar en la escuela tampoco es tan sencillo si no se ha creado una cultura. Entonces, crear la cultura de la participación es responsabilidad del líder escolar, y tenemos que apoyarlo todos, y el diplomado también le apunta a eso, a decir, tiene que haber una política para formar a los directores como aquellos que desencadenan la participación. Como un puente, ¿no?, entre esas dos dimensiones o grandes dimensiones. Bueno, querida Luzma, pues en este momento vamos a hacer una pequeña pausa para coordinar algunas opiniones que tengan ustedes, queridos maestros, maestras. Muy bien, Fer, pues ahorita tenemos una manita por ahí levantada de la maestra María Guadalupe Carrasco Chávez. Adelante, maestra, compártanos por favor su opinión, la escuchamos.
Sí, muy buenas tardes. Primero, antes que todo, quisiera enviarles un saludo y a la vez agradecer la oportunidad de estar en contacto con ustedes. Bueno, me parece acertada las observaciones que nos hace el doctor. Mi pregunta va hacia lo siguiente. Derechos humanos intervienen mucho en la política de la escuela. Cuando queremos asumir la responsabilidad de los tutores, cuando queremos que los padres de familia respondan ante varias necesidades, no nada más económicas, sino también de atención a sus hijos, derechos humanos intervienen. ¿Qué tendríamos que hacer? Ahí justo mi recomendación es pasar de lo reactivo a lo propositivo. Va en varias dimensiones. Por mucho tiempo, la escuela y especialmente los directores se dieron como pedidos para poder hacerle un planteamiento a los padres que exigiera una responsabilidad conforme el derecho de los niños. Siempre han sido los directores, los maestros, grandes defensores de los derechos de los niños. Pero cuando empezamos a tener en México ya organizaciones que defendían los derechos humanos y cuando se crearon las instancias oficiales de derechos humanos, se ha puesto el acento en lo estrictamente normativo y todavía las normas mexicanas que se refieren a los derechos humanos son parte de la naturaleza humana y son, en ese sentido, dicen los expertos, son anteriores y superiores a las leyes, ¿no? Las leyes tienen que cambiar porque los derechos humanos, eso sí, son eternos, son permanentes, cada vez los vamos entendiendo mejor, pero el derecho de los niños no es reciente, el derecho de los niños fue siempre. Lo que pasa es que frecuentemente los violábamos hasta sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, cuando interviene la Comisión de Derechos Humanos estatal, cuando hay un agente de derechos humanos, en general no está empapado de la vida de la escuela. Interviene mucho en los casos de violencia intrafamiliar, intervienen mucho en los casos y responden muy rápido cuando hay una denuncia con fundamento o sin él, seguro les habrá pasado, en donde la queja de los padres es: se ha maltratado a mi hijo o a mi hija en la escuela. Qué bueno que tenemos una Comisión de Derechos Humanos y qué bueno que responde rápido, ¿no? A mí me espanta y me entristece cuando los directores dicen es que derechos humanos es malo para la vida de la escuela, y dicen, no, ¿cómo crees que es malo, no? Di que es incompleto, pero no que es malo, ¿no? Claro, qué bueno que estén ahí. Ahora, esos agentes de derechos humanos, los visitadores, los distintos especialistas, no están empapados de la vida de la escuela. ¿De quién es la culpa? No fueron formados adecuadamente ellos mismos. Entonces, pues hay que propiciar y exigir como ciudadanos que estén mejor formados para que entiendan a la escuela. Pero sobre todo es responsabilidad de las autoridades educativas locales coordinarse y que se comprendan y se conozcan los agentes de derechos humanos con los directores y los maestros. Así como criticamos a los papás de decir, claro, el día que nos conocemos es el día que tu hijo mordió a otro, ¿no? O sea, ya nos deberíamos haber conocido, pero vienes hasta que ya tuvimos un problema con tu hijo. Pues un poco eso habría que decirle a los directores y a los maestros. No conozcan a las personas de derechos humanos hasta que hay una bronca en la escuela. Salgan a conocerlos, preséntense, busquen, propicien este encuentro. Y entonces mi recomendación es, mientras más en contacto se esté, mientras más se comparta la visión, el lenguaje, las distintas normativas, los maestros y especialmente los directores deben conocer el marco jurídico de derechos humanos y más de derechos humanos de los niños. Un director mexicano y de cualquier país debería ser un expertazo en la Convención de Derechos del Niño. Debería ser formación básica en la normal, pero después en tu promoción de director tienes que estar, pero súper al tanto de cuál es el marco jurídico internacional y nacional de los derechos de los niños. Pues tú eres un agente de uno de sus derechos, tienes que conocer todos y cómo se articulan con el derecho a la educación. Y por el otro lado,
los que actúan para defender derechos humanos de los niños o de las familias no pueden permitirse desconocer la vida de la escuela y los derechos que están marcados en la reglamentación educativa. Entonces, a veces hay un desencuentro por lenguaje, por visiones, por modo de actuación, que no es positivo para nadie. Y lo importante, maestra Guadalupe, es, yo creo, tenernos confianza, y esa confianza se gana por el trato, se logra por propósitos compartidos. Entonces, recomendación, conozcan cuál es la oficina más cercana de derechos humanos, quienes podrían venir a la escuela en un momento dado, para irlos a buscar, para ponerse de acuerdo con ellos, para platicar con los supervisores de la importancia de que, estoy inventando, pero es decir, no sé si es el mejor espacio, pero un día de consejo técnico ampliado, a ver, vénganse los de derechos humanos y entiendan cómo somos, dónde están nuestras escuelas, cuál es la realidad de las familias, que respondan a nuestras preguntas. Oiga, y si yo descubro un caso de violencia intrafamiliar, ¿cómo voy con ustedes? O de nuevo, yo voy al supervisor, ese al jefe de sector, y 3 días después le avisan, ¿no? O hay manera de que aquí a nivel de la comunidad, de la localidad, nos pongamos de acuerdo los distintos agentes del Estado para resguardar el derecho de los niños. Entonces, pueden ser los mejores aliados si nos conocemos y nos comprendemos. Así que la recomendación sería, la verdad es que los maestros siempre tienen iniciativa, es decir, demostremos que como maestros somos también maestros de la comunidad y encontrémonos con estas personas. Muchas gracias, David. La maestra Marisela Rojas Sorcia también quiere participar. Adelante, maestra. Y les recuerdo a los que quieran seguir participando, nada más presionar la manita que tienen ahí en su menú y les vamos dando la palabra. Adelante, maestra Marisela. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, maestra. Buenas tardes, doctor David Calderón, al profesor del panel. Mi intervención es en 3 puntos. El primero, agradecerle que nos haya hecho muy digerible el tema de lo que es la política pública educativa. Entiendo yo con lo que usted, el ejemplo que usted nos puso de este presidente y el pueblo, cómo se gobierna, justamente que el director, como la vieja escuela que traíamos de autoritarismo, de ser yo el director, el que decide y el que dice las pautas, el que señala las pautas que se deberán llevar en la escuela, hoy día esto ha cambiado. Hoy el director recibe la demanda que hay en la escuela, la necesidad que hay en la escuela, y esto lo traslapa, entiendo yo, a los objetivos, a las metas, a las estrategias, actividades, y además de eso, tiene un gran equipo, debe tener a su lado un gran equipo de colaboradores que van a ayudar para el logro de todo esto. Así es como entiendo yo lo que usted acaba de explicar como lo que es la política pública educativa, y que además demanda de que en esta larga investigación de participación que nos vaya empapando día a día más a los maestros y nos lleve a profundizar los contenidos, bueno, seamos propositivos como usted lo menciona, y bueno, que esas prácticas que muchas veces no se ven fuera de la escuela, no se convidan al exterior de la escuela, pues quedan encerradas en las 4 paredes de ella, y no permite, por un lado, si son exitosas, que puedan serlo todavía más enriquecidas con el apoyo exterior de compañeros que al igual que nosotros pueden darnos sus puntos de vista, o viceversa, nosotros apoyar a otros compañeros. Luego me llama mucho la atención el que usted hable de que este rumbo que está tomando la política pública habla de las atribuciones para atraer o retener maestros efectivos. Afortunadamente en la escuela que yo trabajo tengo la posibilidad de tener maestros que acaban de terminar, maestros que acaban de terminar su maestría, que están en proceso de maestría, pero también tengo compañeros de 30 y 35 años en servicio. Y bueno, esto nos ayuda, siento yo, nos enriquece un poco el trabajo, con que la innovación de las compañeras que están terminando, más la experiencia que tenemos, hacemos, creo yo, una buena fusión. Sin embargo, alrededor de la escuela, de las escuelas del sector, y una en particular, le digo que hay 9 maestras, todas con 30, 27, 35 años de servicio ya para jubilarse, donde no toman el cambio, y esto es grave, porque son escuelas que no avanzan, y además
me ha tocado observar cómo ha llegado una persona nueva a esas escuelas y no cabe en esa institución porque el que vengan a hacer cosas de innovación, dicen las cosas se hacen aquí, se hacen así y nos han funcionado bien por largo tiempo. Y entonces no permiten que esa persona, ese agente de cambio, que puede enriquecer el trabajo de las personas que allí están, rinda frutos, sino por el contrario, hace la vida de cuadritos y hace que finalmente esta persona tenga que salir y buscar otro espacio. Y eso es grave en las escuelas porque siguen siendo escuelas con bajo rendimiento, donde el personal cree que lo está haciendo bien, pero que al final de cuentas los resultados nos están diciendo otra cosa y la sociedad nos está diciendo otra cosa y por eso estamos pagando mucho la situación de que está prevaleciendo en el magisterio. Por el otro lado, y para terminar, este punto que usted menciona sobre menos administración, más liderazgo pedagógico, a mí sí me gustaría que esto quedara muy claro, pero sobre todo con los mandos altos del sistema educativo mexicano, porque yo como directora con 30 años de servicio, le puedo decir que hace 15 tenía yo menos trabajo administrativo que el que hoy tengo. Entonces, ¿dónde queda la administración? Cada vez es más complejo, no estamos lejos, estamos a 20 días de haber iniciado el ciclo. Informe de saneamiento, informe del simulacro, informe sísmico, creo que sí son importantes. El tamizaje, esto, lo otro, ¿en qué momento el director va a bajar realmente a las cuestiones pedagógicas que son de su competencia? En este momento se están llevando a cabo, o ya está por cumplirse el mes donde estamos trabajando en lo que es el diagnóstico, y lo hablo por mí, y su servidora no está al tanto de lo que está sucediendo en el aula. Y para mí, después de haber tomado este curso, es grave. Es grave porque estoy distraída en cumplir con la parte administrativa. Entonces, yo creo que esa parte no nos corresponde a nosotros y desde las estructuras de arriba no se hace consciente este punto. Si a nosotros nos descargan el trabajo, o bien, como se había venido planeando, poner una persona administrativa que realmente se va a encargar de eso y dejando al director realmente fuera de la parte administrativa, solo como revisión y bueno, ya no tendría que elaborar, para que entonces pues podamos hacer nuestro trabajo como se espera y lo que se espera de nosotros, ¿no? Y bueno, dejar esta duplicidad de información. Por último, quiero decirles a todos los panelistas que han pasado en este curso que nos ha ofrecido Mexicanos Primero y el TEC de Monterrey, que gracias a todo esto en particular quiero decirles que soy una directora que no había querido tomar, perdón por la experiencia, el toro por los cuernos, porque tengo una maestra con 30 años de servicio a la que veo que se le dificulta mucho el trabajo, quien dice que no le gusta estar en el preescolar, que no tuvo ninguna otra oportunidad, que por mucho tiempo había estado dándole un grupo de segundo grado de nuevo ingreso, porque siempre decía, ya en tercero les pondré a ese grupo una maestra mejor para que tenga la capacidad de despegar al grupo. Hoy día me he puesto como reto y a la maestra también ponerle un tercer grado donde es más demandado. La estoy acompañando porque quizá el que yo buscara esta comodidad era la comodidad también para mí. El hecho de no acompañarle, de que si para ella se generaba preguntas, yo tenía que prepararme y responder sus preguntas. Y no tenía el tiempo, quizá la intención, pero no el tiempo. Hoy día, el reto, a través de todo lo que he estudiado en este curso, ha significado para mí, junto con ella, ir de la mano, acompañarla, aprender también de ella, aprender de mis colegas, y hoy mi actitud es otra. Creo que ha cambiado mi perspectiva con mayor humildad, aprovechar los recursos humanos que tengo, materiales y la gran riqueza que tengo, que son mis papás, que son muy trabajadores, que apoyan mucho a la escuela, las instituciones que tengo a mi alrededor, que ven con buenos ojos a mi escuela. Y bueno, gracias por todo el aprendizaje que nos han dado, gracias a mi académica que me ha acompañado y sobre todo a los aprendizajes que todos los panelistas nos han dado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marisela. Tratando de reaccionar muy rápido a sus observaciones, por supuesto, yo creo que usted tiene un diagnóstico muy acertado en decir este mecanismo autoritario
que comenzaba del presidente de la República se fue replicando en los distintos niveles de todo el trabajo de los servidores públicos y hasta, digamos, es en muchos sentidos un modelo muy patriarcal de familia, de comunidad, ¿no? Y entonces estamos todos aprendiendo cómo vivir justamente en una perspectiva en donde la autoridad no es privilegio, sino servicio, y donde la autoridad es más reconocida que impuesta, ¿no? Que uno debería aspirar como líder a que los colaboradores que trabajan con uno le reconocen autoridad porque descubren en uno la capacidad de inspirar, la capacidad que si se puede exigir es porque hay muy buena razón y porque hay un gran ejemplo, ¿no? Que uno no pide lo que no estaría dispuesto a hacer, uno no pide esfuerzo pensando en la propia comodidad, sino en el crecimiento de todos. Entonces, ahí totalmente de acuerdo. En aquello que usted ahora ha mencionado, de estos procesos complicados de transición, en el que de repente la inercia, esta experiencia a veces malentendida solamente como repetición o tradición, puede en un momento dado dañar la perspectiva de seguir avanzando en términos positivos. Como usted decía, la comunidad ideal no es una comunidad de solo novatos, ni tampoco una comunidad de solo profesores experimentados, sino una comunidad como es la vida, ¿no? De personas de distintas edades, de distintos talentos que se conjuntan en una experiencia única. Cuando estos de nuestros colegas que se resisten al cambio hacen una especie de pamba virtual a los nuevos, ahí perdemos todos, ahí estamos regresando a prácticas que queremos dejar atrás. Todos sabemos que ese mecanismo a veces como de las sociedades guerreras muy salvajes, ¿no? Para poder admitir a uno entre los adultos, entonces golpeaban al adolescente y lo dejaban sin comer, y entonces de repente uno siente cuando llega de novato a una escuela que la novatada no acaba, ¿no? Es decir, que no es un día o dos, sino que es cargarte con todo lo que nadie quiere, es ofenderte constantemente, es hacerte las cosas, déjate que más fáciles, ni siquiera iguales a los demás, sino más complicadas, ¿no? Y como si hubiera algún tipo de ganancia en decir, a mí me hicieron sufrir, entonces yo te debo hacer sufrir a ti, ¿no? Es como esta mentalidad de padre golpeador, de tú no sabes lo que yo padecí, pues no, y ojalá que me lo evites, ¿no? O sea, como que para qué queremos ese tipo de dolor continuado de generación en generación. Entonces, siempre hay personas libres e inteligentes que dicen, no, esa cadena se rompe en mí. A mí me golpearon, pero no golpearé. A mí me ofendieron, pero no voy a ofender. Entonces, si es un problema que tenemos en distintas áreas del trabajo docente, en distintos espacios de la vida del magisterio, y le llamamos magisterio y estamos haciendo como, en cierto sentido, una síntesis demasiado rápida, ¿no? O sea, hay muchos magisterios, hay muchos maestros en México. Es muy injusto que los medios de comunicación califiquen a todos los maestros a partir de lo que es visible de unos cuantos, ¿no? Y que frecuentemente, pues como funcionan las cosas en la sociedad, pues lo que se destaca es lo negativo, lo disruptivo, lo vergonzoso, y entonces, por momentos, maestro se convierte en persona que no quiere cambiar, en persona que no está justificado el pago que recibe, en persona que todo lo tenía cómodo. Y entonces pasamos como al péndulo, ¿no? De un prestigio que tenían los maestros, a veces sinceramente no bien ganado, ¿no? Alguien de repente dice, es que antes los maestros éramos como el cura, ¿no? Es decir, híjole, yo conozco a sacerdotes católicos y a ministros de otras iglesias que son personas muy valiosas, pero es cierto que en una sociedad de analfabetas
pues cualquiera le contaba un cuento a la gente, y eso podía ser el maestro, el doctor, el funcionario o el cura. Entonces, qué bueno que ya los maestros no tienen ahora la autoridad de los de antes, ¿no? Porque la autoridad que tienen es una autoridad basada en la libertad y en el beneficio que le traen a la comunidad. El último punto, entonces, ¿qué va a pasar? Pues esperemos que muy rápido aquellas personas vean que el retiro es su mejor opción, que nos dejen trabajar a los que sí queremos trabajar, pero sobre todo que sí, eventualmente la autoridad intervenga, porque no se vale que alguien empiece mal su carrera, que empiece con una experiencia amarga y negativa, por el hecho de que alguien no quiere salir de su zona de confort y no quiere esforzarse más, ¿no? O sea, no hagas tanto porque haces que los demás nos veamos mal. No intentes cosas nuevas porque entonces se darán cuenta que nosotros no dominamos algo y no nos queremos esforzar. Y finalmente, maestra Marisela, lo que usted dice, la conciencia de los mandos altos, es muy significativo, como usted lo señala. Antes yo tenía menos trabajo. Esta obsesión por el control papelero de los reportes tiene una insensatez de fondo. Si uno hace un reporte, vale la pena el reporte en la medida en que pasan dos cosas. Una, que a la persona que le reportamos le genera una responsabilidad. Yo ya te reporté que nos falta o que sí hicimos y entonces tú tienes que hacer algo al respecto. Entonces, nos felicitas, nos premias, nos ayudas, nos corriges, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿No? Entonces, yo te reporto, pero mi reporte se convierte en una responsabilidad a quien lo recibe. Ustedes con toda sinceridad díganme quién lee las programaciones. Nadie, nos la pasamos ahí llenando, hacemos que los profes llenen, y quién está verificando que en el aula pasa. Entonces, hay como esta idea de ustedes no son confiables. Si no me dicen, oye, ve, asómate a ver si todavía está el sol, pues sí está, ¿no? A ver si el maestro está haciendo su trabajo, oye, sí lo está haciendo, ¿cómo crees que va a hacer otra cosa? O sea, no hay ni tiempo de hacer otra cosa. Igual no lo está haciendo muy bien, pero eso no es que me estás pidiendo en el reporte, ¿no? Entonces, tantas cosas se pueden automatizar, tantas cosas se pueden lograr con observación de la propia autoridad en el aula o en la escuela. Ven y velo tú mismo y tú lo reportas porque esa es tu chamba, no la mía, ¿no? Entonces, a mí déjame trabajar, como usted dice, el tema de no tener tiempo para lo pedagógico es un drama. Nos puede pasar en toda posición de responsabilidad. Puede pasar en una organización de sociedad civil, alguien se mete a los reportes y puede no salir de ese hoyo negro. Entonces, es muy importante tener siempre el pulso de lo que ocurre en la realidad y que los mandos altos, como usted dice, entiendan que deben facilitar este liderazgo pedagógico y no solo pretenderlo o pedirlo, ¿no? Y la otra dimensión sobre el tema de los reportes es pensar que puede haber estas figuras que acompañen a los directores para resolver problemas administrativos. Suena en principio buena idea, es como una jugada de pizarrón que dice, sí, claro, ¿cómo le descargo al señor A su trabajo que ahora le sofoca para que haga lo fundamental, entonces pasémoselo al señor B? Está buenísimo. El asunto es que también se necesitan habilidades para eso, para hacerlo bien. Entonces, esta idea de hagamos subdirectores administrativos está muy bien, pero uno, ¿quién va a pagar todos esos sueldos? Y dos, ¿cómo sabemos que después no se convertirá como en una burocracia incrustada en casa, ¿no? Entonces, no es el líder, pero hasta el director le va a deber papeles al subdirector administrativo, ¿no? En un país en donde todavía tenemos escuelas multigrado o incompletas, sí suena muy raro, sino para no decir insensato, el hacer la promesa de, es que a cada escuela vamos a completar la plantilla con un subdirector administrativo. A ver, señores, mejor pídanos menos cosas, las que sean estrictamente necesarias, y mejor vengan y recaden ustedes la información con mi participación. O sea, yo te enseño cómo está la escuela y tú haces tu reporte, te lo firmo si me convence, y vámonos, ¿no?
Entonces, que venga el del INIFED a que nos diga, o el de infraestructura educativa que nos diga cómo está eso. Que venga el de salud a ver si el control que hicimos de tamizaje corresponde a horas. Pero eso puede ser en horas, eso puede ser con agentes especializados y no ahorrarse responsabilidades de otros sectores y de otros ambientes y se los enchufamos a bajo costo al director, porque en parte ese es parte del asunto, y decir, oigan, pues no es que conmigo se están ahorrando 5 o 6 puestos administrativos y no me dejan hacer mi parte pedagógica. Entonces, sí falta mucha sensatez, hay que llevar esta voz de los maestros y especialmente de los directivos a las autoridades mayores, y como digo, hay que ir construyendo estas propuestas de política pública, pero lo compartimos, maestra Marisela, y le prometo que estamos trabajando al respecto, todavía no con mucho éxito, pero somos perseverantes en decir, no, pruebas de la descarga administrativa. No solo hay que decir que habrá descarga administrativa, no, a ver, tiempo contra tiempo, bitácora del maestro, bitácora del director, a decir, no, a ver, están todavía gastando muchísimo de su energía y de sus mejores horas en estar llenando papeles que nadie revisa, y que para ti es el prestigio de, no, todas mis escuelas cumplieron, sí, todas tus escuelas cumplieron, pero al costo de que el director no está en lo fundamental. Entonces, no sé, Luzma, si podemos pasar adelante o si todavía hay alguna participación. Tenemos a una tutora, David, que quiere participar, y a 2 directoras más. Si quieres, le doy la palabra a la tutora y tenemos ahí 2 todavía pendientes a la hora que tú nos digas. Adelante, Jenny. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Jenny, adelante. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchos saludos a todos. Me da mucho gusto saludarlos a través de este medio, deseando que estén mis tutorados ahí. Bueno, yo soy la maestra Jenny Marlene Corio y a través de línea pues nos hemos podido conocer. Quiero decirles que ya estamos en la recta final, estamos casi por concluir este diplomado que, como lo hemos mencionado, es una oportunidad excelente para todos los directores, puesto que vamos a mejorar todo nuestro liderazgo pedagógico. Invito a todos a que terminemos este diplomado con muchísimas ganas, muchísima participación. Sé que la mayoría de ustedes comentan que tenemos una carga administrativa, sin embargo, quiero decirles que sí se puede y que nosotros, y junto con todos los tutores, estamos afinando fuerzas y estrategias para que ustedes logren culminar esta certificación. Aprovechenla, por favor. Siempre mis referencias hacia ustedes es que terminando este diplomado se sentirán más fortalecidos con herramientas más fuertes para poder ejercer su función de directores. Pues desde Puebla les mando muchísimos saludos, estoy a su disposición. Ustedes saben que pueden contar conmigo, estoy nuevamente revisando actividades. Entonces, ánimo equipo, porque sí podemos lograrlo. Saludos. Gracias, Luzma. Gracias, Fernando. Gracias al líder de Mexicanos Primero. Un abrazo a David Calderón. Hasta luego. Gracias, Jenny. Ok, muchísimas gracias, Jenny. Un abrazo también hasta allá, hasta Puebla. Pues, estimado David, el tiempo ha avanzado. Entonces, si nos quieres contar un poquito acerca de lo que viene y que ustedes, directoras, directores, van a poder ver en el tercer tema del módulo 5. De acuerdo. Entonces, paso rápido, revista, algunas cosas que ustedes se van a encontrar en el material de las actividades y de estudio. Y después, si quieren, dejamos otro momentito para una última ronda de comentarios para que no se nos quede en el tintero las preguntas o las participaciones de las maestras que lo habían solicitado. Entonces, decirles más o menos qué viene en la carretera, ¿no? ¿Qué se van a topar aquí en estas actividades que vienen por delante? Le estamos dando gran importancia a la política pública de evaluación, porque
en este cambio a la Constitución y a las leyes, sin duda la evaluación juega un papel que antes no había jugado. Entonces, para dar algunas pinceladas, me voy a referir en esta lámina a algunos de estos aspectos. En primer lugar, ¿cuál es el marco de la evaluación de los docentes? Voy a usar la referencia, como se hace después en las actividades del módulo, de la parte que falta, el tema 3, les quiero hablar sobre el marco que se da a la evaluación de los docentes. La Ley General del Servicio Profesional Docente, en el artículo 6º, indica que todo lo que está en la ley está pensado y debe estar centrado en el derecho de los niños. Entonces, así como en el artículo 3º ya se dice métodos y materiales, la gestión escolar, la organización de las escuelas, dice ahí, la infraestructura escolar y la idoneidad de docentes y directivos deben garantizar el máximo logro de aprendizaje. Eso dice el párrafo 3º del artículo 3º en la Constitución. Eso se traduce en la Ley General del Servicio Profesional Docente a decir todas las normas que siguen es para el derecho de los niños. En el artículo 13 se dice que la evaluación debe servir para asegurar, o mejor, el mismo servicio profesional docente tiene como uno de sus objetivos fundamentales, el artículo 13 habla de los objetivos del servicio profesional docente, por qué se hace, por qué México optó por tener un servicio profesional docente. En el artículo 13, en la fracción quinta, dice que, entre otras cosas, para asegurar el nivel de desempeño y de actuación de sus maestros. Y en la fracción sexta se dice para que se pueda atender a sus fortalezas y consolidarlas, y para que se pueda apoyar en aquello que se identifique todavía como debilidad. En el artículo 15 se le da una gran importancia a la evaluación interna, que es permanente y formativa. Casi nadie la ha leído completa, la Ley General del Servicio Profesional Docente. Si uno la lee con atención el texto, y tuvimos oportunidad en su momento de discutirlo fuertemente con los grupos parlamentarios, con el equipo de la Secretaría de Educación Pública, para destacar que en la evaluación docente debería ponerse en primer lugar el tema de la evaluación permanente y formativa. Sí tiene que haber una evaluación, especialmente la de desempeño, que tenga consecuencias con respecto del nombramiento del profesor, pero antes y más importante que esa, la evaluación permanente y formativa, que es responsabilidad del director. Entonces, el director como evaluador no ha estado presente en el mapa de estos 2 o 3 años. Pues ahí venimos a trompicones, como pues pasa con casi todas las reformas de ley, pero me encantaría que dejarles este mensaje. Por favor, lean la ley, por favor, vean lo que se les plantea en las actividades para entender la gran responsabilidad que es que el primer evaluador de los docentes es su director. Me recuerda a la idea esta que tiene un gran autor de inicios del siglo XVII, Blas Pascal, un gran filósofo, un gran maestro, y Pascal decía, yo no sé por qué la gente se agobia tanto con la idea de morirse, ¿no? Y se toma en cuenta que el que te va a juzgar es el que te amó primero. Algo parecido habría que pensar en el director. El que primero te va a ayudar al evaluarte es la persona que más interesada está en que tengas éxito, pues tú eres el director, ¿no? El evaluador del INE, el evaluador de la Secretaría, pues quiere a lo mejor la mejora genérica, ¿no? Pero el director, claro que quiere que sus maestros sean los mejores del mundo. Entonces, la evaluación interna se vuelve auténticamente formativa cuando se vuelve diálogo, cuando se vuelve retroalimentación. Y para ser más precisos, el artículo 20 dice cuando hay compromisos verificables de mejora. Entonces, ya lo platicamos tú y yo, profe. Entonces, yo, tu director, yo, tu directora, te digo, mira, yo creo que
conviene que tú ajustes acá y acá, porque mira, acá está la evidencia de aprendizaje de los niños, mira, acá están los comentarios de tus colegas, mira, acá está la observación de clase que hice cuando tú estabas y pues observé esto, y mira que tus niños me dicen esto, y entonces hagamos un compromiso de mejora y no lo dejemos como genérico de ya no volverá a pasar, maestra, sino de decir, no, a ver, ¿qué vamos a hacer para que abordemos ese punto de mejora? El artículo 47 dice que las tareas de tutoría se pueden definir dentro de la misma escuela, y ese, para elegir docentes a la tutoría, corresponde de nuevo la decisión a la evaluación que el director hace de sus colaboradores, de sus colegas del colectivo docente. Y, por supuesto, el artículo 69, en donde dice, es obligación, el artículo 69 es donde vienen todas las obligaciones de un maestro mexicano. En el artículo 69 dice, participar en los procesos de evaluación, y quiere decir no solo como evaluado, sino también como evaluador. Entonces, eso lo verán con detalle en las actividades del módulo, pero también les quiero dejar este pensamiento. La evaluación, si es adecuada, es apropiada. A veces usamos las palabras como si fueran equivalentes, adecuado y apropiado. Pero hay un paso. Adecuado es que sí te corresponde a tu realidad, entonces la evaluación docente en México todavía no es tan adecuada. Ya le dimos un gran paso, ya le dimos un gran avance, pero faltan elementos. Conforme se vaya haciendo más adecuada, entonces puede ser apropiada, puedes hacerla propia. Hoy, buena parte de los maestros no lo ven, pero tendrán que ver la evaluación como su mejor oportunidad de seguir mejorando, como una característica imprescindible de ser profesionales, como un motivo de legítimo orgullo. Yo no estoy en una profesión que es una chamba corriente en donde da lo mismo que hagas bien o que hagas mal las cosas. En mi profesión sí se premia que hagas bien las cosas. En mi profesión hay celosos guardianes de lo que hacemos. Y no son los funcionarios mayores, y no es el periodista, y no es el profesor Fernando de Mexicanos Primero, es que mis colegas me ahorcan si yo no hago lo que tengo que hacer. O sea, nos regresamos a esa concepción del colectivo docente como fue en sus orígenes, como era en las ciudades medievales, de decir, no, es que acá el pacto de sangre no es para cubrirnos unos a otros lo ineptos que somos, es al revés, para exigirnos que acá, la verdad es que acá el pueblo reunido, pues todavía son ignorantes, ¿no? Nosotros que sí sabemos, decimos, ese maestro es una patraña, o sea, no compre imitaciones, ¿no? No toleraremos que alguien que no alcance los estándares de la profesión se pueda ostentar como maestro. Y entonces hay que soñar que un día México va a ser como Australia, México va a ser como Nueva Zelanda, México va a ser como Irlanda, o sea, Irlanda país católico, machista, paternalista, alcoholismo durísimo, campesino, o sea, se parecen. Sí, no. Bueno, hoy Irlanda es una potencia de educación y en Irlanda la evaluación docente la hacen los docentes. Entonces, un día no será necesario tener un INE que se encargue de la evaluación docente, que se encargue de la evaluación de los alumnos o de las políticas educativas que todavía poco hacen acá mis colegas. La evaluación de las autoridades mayores, que le toca también al INE, no que los maestros sean los que definan los parámetros para evaluar un maestro, que ellos sean los observadores, los evaluadores. Poco a poco empieza a pasar, los evaluadores certificados del INE son maestros, porque el mejor evaluador de un maestro es un maestro. Pero entonces, mostremos nosotros eso en la realidad cotidiana de la escuela. El mejor evaluador del maestro es un maestro. Esa es su tarea como director. Entonces, haciendo una recapitulación, aquí como ven en la lámina, sería muy importante podernos responder cómo evalúas a un maestro, cómo activas a participar a un grupo, a los propios niños en la dinámica de la escuela, a los papás de los niños, a la comunidad circundante, cómo armas una jornada de transparencia. Yo les quiero decir que, si no lo habían leído, pues resulta que hay una obligación importantísima que tienen los directores en México por ley. Y entonces dice en la Ley General de Educación, en el artículo 14, verifíquenlo,
En el artículo 14 dice que habrá un informe anual del director a la comunidad. Estas jornadas en donde el director presenta la rendición de cuentas a la comunidad no se han organizado todavía formalmente. Hay un incumplimiento de al menos 2 ciclos escolares en donde eso no pasa. ¿Por qué? Porque todavía no te lo exigen de la secretaría. Y entonces te vas a esperar hasta que te correteen y te obliguen, o tú ya puedes empezar a hacer el ejercicio de cómo se rinde cuentas. Al final se trata de hacernos las 2 preguntas más importantes. ¿Qué director, qué directora quiero ser? ¿No? ¿Cómo es este líder escolar? ¿Cómo es este líder transformador que quiero ser? No el que ya nos platicaron los de Cambridge, no lo que está ahí en la ley, no lo que nos plantean las lecturas del módulo, sino ya asumido todo eso, ¿qué director quiere ser? ¿Qué directora quiere ser? Sobre todo, ¿cómo van a ser en el futuro los directores? Porque si lo puedes imaginar, lo puedes trabajar. Entonces yo me imagino a los directores del futuro así, hombres y mujeres especialmente sólidos en su conocimiento, pero que eso no les da, el que tengan títulos y sean maestros y doctores, no les hace fanfarrones ni soberbios, les hace personas fáciles de comunicarse con ellos, personas de las que aprendes constantemente en sus actitudes, con su ejemplo, con sus palabras, y no solo cuando te van a dar una lección, ¿no? Así como cuando te van a llamar la atención. Me imagino directores en el futuro que son verdaderos agentes de cambios sociales, ¿no? Recordando lo que nos decía con mucha consternación la maestra Maricele, con toda razón, no son agentes de cambio muchos de nuestros colegas. Una regla de oro es, si no hay agentes de cambio, hay cambio de agentes. Es regla de la vida, es regla de la historia. Un día no habrá maestros como esos. Nos tardaremos, pero un día no va a haber maestros como esos, no va a haber directores. La realidad no lo va a admitir, ¿no? Así como hoy, ya no por virtud, sino por pena. Ya nadie le da zapes a sus hijos en un centro comercial porque se le echan encima a todos los demás papás. Así pasará un día, no habrá cabida para directores autoritarios, no habrá cabida para directores que no sean innovadores, que no sean entusiastas, que no sean creativos, que no sean responsables. Entonces, no se esperen a ver en sus colegas jóvenes cómo serán esos directores, empiecen a hacerlo ustedes. Decía Gandhi, tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo. Decía el poeta Hölderlin del siglo XIX, yo vivo como los que vendrán, ¿no? Un día, todos los directores de México, al menos, van a ser así críticos, creativos, innovadores, entusiastas, como son ustedes que están participando en este esfuerzo. Y bueno, ya, hasta aquí si quieren la dejamos, para todavía ver si Fernando, mis colegas, ustedes maestras, nos quieren comentar algo para que podamos cerrar la sesión. Sí, pues sin duda ha sido apasionante este viaje en estas 2 horas y realmente se fueron volando. Acerca de este módulo en particular que ustedes pueden observar en el diplomado y que están a punto de culminar, como al menos yo rescato cómo en este módulo podemos ir cerrando todo lo que ya vimos de reflexión en los módulos anteriores, ¿no? Y es como condensamos toda esta experiencia de aprendizaje en 2 preguntas que ya mencionaste, David, ¿no? ¿Qué tipo de director o qué directora quiero ser y cómo seré en el futuro? Y en estas palabras que mencionabas sobre nuestra responsabilidad frente a la comunidad escolar, pues es bien importante, ¿no? Tener en cuenta que el cambio está en nosotros, que no porque esté inscrito en la ley, que no porque un funcionario público lo repita 100 veces, van a ocurrir los cambios, ¿no? Tenemos que ir en ese camino, que el cual creo que está iniciando, en ese inicio del cambio que estamos provocando, y que si nosotros queremos llegar a ese punto en el futuro, pues tenemos que seguir adelante enfrentando ese mismo cambio, ¿no? Pues David, yo te agradezco mucho. Luzma, creo que es momento de cerrar la sesión.
Sí, Fernando, muchísimas gracias. Siempre nos falta mucho tiempo. La maestra Yolanda Carmela Ramírez López y Ariadna Calva Cruz. No sé si maestra Yolanda quiere darnos usted unas palabras de despedida, porque bueno, pidió la palabra desde hace ratito y no me gustaría que se quedara ahí pendiente. Adelante, maestra. Buenas tardes, solamente para solicitarles que ustedes como nuestros líderes ahorita que están al frente del diplomado, busquen esa vinculación con derechos humanos y buscar esos espacios para que se dé esa vinculación con el sector educativo y nos fortalezcan para garantizar el derecho a aprender de los alumnos. Pues también buscando la manera de educar a los padres ante las diferentes problemáticas que se viven en las escuelas. Muchas gracias, maestra. Y le damos chance a la maestra Ariadna Calva para que no se quede por ahí. Adelante, maestra Ariadna. ¿Me escucha, maestra? Sí, maestra, bueno, adelante. Pues agradecer al maestro David Calderón, saludar también al maestro Fernando, y bueno, seré breve ya que estamos cerrando la sesión del día de hoy. Solamente me quedaría yo con esta parte que mencionaba, que tener una autoridad no es un privilegio, sino un servicio. La verdad es que es con lo que me quedo, todo ha sido importante, ha sido muy valioso, pero lo llevaré ahora como parte de una bandera importante. Es dar un servicio, hacerlo con el corazón, hacerlo con pasión, porque si no lo hacemos con pasión, con amor, pues de nada servirá que tengamos ese privilegio de tener una autoridad o representar la autoridad de una comunidad escolar. Solamente con eso y agradecer al doctor David, pues al maestro David, pues todo lo que nos ha dicho el día de hoy y bueno, pues agradecer el espacio. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, David y Fernando, por compartir con nosotros esta linda tarde. Estuvo muy rica la charla. Y pues, maestros, a echarle muchas ganas a sus últimas actividades, a la composición del portafolio. Acuérdense que estamos todo un ejército atrás de ustedes para apoyarlos, toda una tribu, mejor dicho, que estamos apoyándolos y acompañándolos en este proceso. No están solos, todo el mundo estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para que todo salga bien. Muchas gracias por regalarnos estas 2 horas y que pasen unas lindas fiestas patrias. Hasta luego. Gracias, Ricardo.